Vamos a leer en Mateo 24 y el versículo 4 dice: respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Vamos a, con este pensamiento, a postrarnos. Querido Padre Celestial, muchas gracias por su palabra. En esta hora queremos escuchar a través del predicador tu voz hablando en nuestros corazones. Sabemos, Padre, que el engaño se va a dar por todos los lugares. Y si nosotros no estamos apercibidos, también seremos engañados. Ayúdanos, Padre, a estudiar tu palabra con devoción y que el Espíritu Santo nos guíe a toda justicia y verdad. En esta mañana unge al predicador para que no sean sus palabras, sino que sean tus palabras, Señor, y nosotros tengamos un oído atento para escuchar y atesorar en nuestro corazón el mensaje de esta mañana. Gracias, Padre, perdona nuestros errores, pecados, y ayúdanos a estar muy atentos, escuchando tu palabra, y que nuestros corazones se regocijen, porque aun cuando tú, Señor, nos reprende y nos exhorta, allí también se produce gozo, porque tú, Señor, nos reprende porque nos amas. Gracias, Padre, esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, dejamos nuestro hermano Hernán con el tema central. Vivimos en tiempos finales de la historia de este mundo. Vivimos en tiempos difíciles, en la cual la sana doctrina y los engaños de Satanás son tan grandes que es tan necesario estudiar la palabra de Dios para poder entender los engaños que Satanás hoy en día ha puesto no solamente en el mundo, sino que también dentro del pueblo de Dios. Cuando Jesús estaba en el templo y estaba por terminar su ministerio, vinieron los discípulos y le mostraron ese magnífico templo. Hermoso templo. Se habían demorado muchos años en construir ese templo para adorar a Dios. Pero Jesús le llamó la atención a los discípulos y les dijo: de cierto os digo que no quedará nada que no sea derribado. Todo iba a ser destruido. Entonces los discípulos, al oír estas palabras, le preguntaron a Jesús: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Ellos querían saber sobre la destrucción de Jerusalén o sobre la destrucción de ese templo. Entonces, también ellos querían saber las señales de los tiempos. Pero Jesús llamó la atención a algo importante. Y eso es lo que quiero ver en esta tarde ya de sábado con ustedes. Y eso está en el capítulo 24 del libro de Mateo. En el versículo 4 dice así: mirad que nadie os engañe. Y ese es el título del tema de esta tarde de sábado. Mirad que nadie nos engañe. ¿Por qué? Versículo 5 dice: porque vendrán muchos
en mi nombre. ¿Cuántos iban a venir? ¿Pocos? Muchos. Muchos, dice, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, Jesús le estaba diciendo a sus discípulos que tenían que estar atentos. ¿Por qué? Para que no fuesen engañados. Porque Jesús les dijo que iban a venir algunos en su nombre, no algunos, muchos, en su nombre, diciendo que ellos eran el Cristo. Y a través de la historia, nosotros hemos visto muchos falsos Cristos. ¿Ya? Entre ellos tenemos a uno que se llamaba José Luis de Jesús Miranda, fundador de los pseudo Iglesia Creciendo en Gracia, quien dijo ser Jesucristo, anunciando que el día del 30 de junio del año 2012 transformaría su cuerpo en inmortal. Como esto no fue confirmado, dice, desapareció de los medios de comunicación, aunque no se ha confirmado oficialmente su muerte, solo se suma a la larga lista de personas que dicen ser Jesús. ¿En qué año? 2012. 2012. 2012. Y así a través de la historia, muchos otros se han proclamado como el Mesías. Tenemos también el caso de Arnold Potter. En los años 1804 a 1872, dice, apostató de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, mormones, afirmó que el Espíritu de Cristo entró en su cuerpo y se convirtió en el Hijo de Dios, del Dios viviente. Pero lástima por él, murió en un intento de ascender al cielo, saltando de un alcantilado. ¿Qué les parece? ¿Qué hizo? O sea, quiso ser más que Jesús. Porque cuando Jesús fue llevado al monte por Satanás, ¿qué dijo él? No tentarás al Señor tu Dios. Y este hombre quiso ser más, quiso ser más que Jesús, y fue y se tiró de este lugar y falleció. Y así tenemos muchos otros falsos Jesús que se han dicho ser Jesús. Por eso dice el versículo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y el versículo 11 dice así, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿qué? No muchos. O sea, no solamente iban a haber falsos cristos, sino que también iban a haber Falsos profetas. falsos profetas. Así como en la antigüedad tenemos falsos profetas. ¿Recuerdan el falso profeta cuando estuvo Jeremías, Ananías? ¿Qué es lo que hizo este profeta? Profetizaba mentiras y le decía al rey de Israel que Dios iba a destruir el yugo de Israel contra los babilónicos. En cambio, el verdadero profeta le decía, entrégate al rey de Babilonia, porque Dios ya lo dispuso así, Jeremías. Entonces ahí tenemos un falso profeta y también tenemos un verdadero profeta que está en la antigüedad. Y en este tiempo también tenemos falsos profetas. En este tiempo han surgido falsos profetas. Y los falsos profetas son aquellos que reciben revelaciones, entre comillas, pero no se cumple la palabra. Porque la Biblia es clara, dice que aquel profeta que profetizare y dijere y se cumpliere lo que dijo, ese es un profeta verdadero. Pero si no se cumpliere, es un profeta falso. Por eso que nosotros creemos en el espíritu de la profecía. Ellen White como profeta. Porque lo que ella ha profetizado se ha cumplido. Pero en el mundo se han levantado muchos otros profetas diciendo sobre profecías y no se han cumplido. ¿Bien? Entonces, el tema de esta mañana es para que podamos entender cuando Dios
habla por medio de un hombre. ¿Ya? Y vamos a ir a la segunda de Pedro, en el capítulo 2. Segunda de Pedro, en el capítulo 2. Mire que nos dice el apóstol Pedro. En el versículo 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea, hoy en día, en el tiempo de Pablo, habían falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías, dice, destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, en todo tiempo han habido maestros falsos. En el tiempo de los discípulos había maestros falsos. ¿Y qué traían estos maestros falsos? Herejías. Herejías, dice ahí, herejías encubiertas, destructoras. Pero es más, dice, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. O sea, todos aquellos estos que traen estas doctrinas que son falsas, ¿qué va a ocurrir el día de mañana? Dice ahí claramente, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Dios se encarga de aquellos hombres que traen encubiertamente herejías dentro de la iglesia. Y miren lo que dice el versículo 2: y muchos seguirán sus disoluciones. Y eso es triste, porque muchos le van a seguir, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. O sea, el camino de la verdad presente en este tiempo y en todo tiempo ha sido blasfemada por estos falsos maestros. Y lo hemos visto cuando hemos estudiado el libro de Gálatas, ¿no es cierto? Los judaizantes, ¿qué hicieron dentro de la iglesia de Galacia? La estaban destruyendo. ¿Por qué? Porque entraron encubiertamente dentro de esta iglesia que había comenzado bien, ahora estaba terminando mal. Y eso es lo que pasa, ¿no es cierto?, cuando se introducen herejías encubiertas dentro del pueblo. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, miren lo que nos dice Colosenses capítulo 2. En el versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe. Vuelvo a repetir lo que Jesús dijo: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, hay filosofías y huecas sutilezas que engañan al pueblo. Y sigue diciendo, según las tradiciones de los hombres. O sea, hay tradiciones de los hombres que han sido puestas dentro de la iglesia. Y que esas tradiciones son, dice acá, filosofías y huecas sutilezas para engañar al pueblo. Por eso dice al principio, mirad que nadie os engañe. Y eso hoy en día nosotros lo vemos dentro de las iglesias. Porque hoy en día han inventado hasta el día del pastor. Hasta el día del papá, el día de la mamá. El día del conquistador y otros días más que se celebran dentro de la iglesia. Pero aquí claramente el apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia de Colosenses, le dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque esas cosas no tienen que ver nada de Cristo. Y lamentablemente la iglesia se ha llenado de estas filosofías que están y se están introduciendo dentro de las iglesias. Y el Señor ya nos había advertido a través de Pablo a la carta de Colosenses diciéndonos: mirad que nadie os engañe. Entonces esos son engaños también, son filosofías del mundo que han entrado dentro de la iglesia y que nosotros no tenemos nada que ver
con eso. En el libro Maranata, en la página 57 dice: falsas teorías revestidas de luz serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos, si fuere posible. Se ejercerán influencias extremadamente seductoras e hipnotizarán las mentes. O sea, estas doctrinas que van a entrar dentro del pueblo, dice que van a ser doctrinas hipnotizadoras, que van a hipnotizar la mente de aquellos que no estén firmes en la verdad. Esa cita está en Maranata. Maranata, página 57. Y la que sigue está en la página 198. Dice: se están aproximando rápidamente los días en los cuales habrá gran perplejidad y confusión. Satanás, vestido de ángel de luz, engañará, si fuese posible, a los escogidos. Habrá entonces muchos dioses y muchos señores. Interesante, ¿eh? Muchos dioses y muchos señores. En ese tiempo soplará todo viento de doctrina. Y ese es el tiempo, hermano, en el que estamos viviendo hoy. Recuerden que las señales que dio Jesús eran más para este tiempo. Sabemos que fueron dadas para antes de la destrucción de Jerusalén. Pero dice la mensajera de Dios que todo eso fue más escrito para este tiempo. Y especialmente para el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Por eso que Jesús dijo, comenzó con su sermón: mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque Satanás está trabajando de una manera tan diligente para poder desviarnos del verdadero evangelio, del verdadero mensaje que tenemos que predicar. Y por eso que hoy en día las doctrinas que han salido dentro de nuestro pueblo, lo único que han hecho es división. Lo único que han hecho es separación. ¿Ya? Y no solamente tenemos la doctrina, que la gran mayoría, o es una de las cosas que ha producido más revuelo, es el asunto del Espíritu Santo, sino que también tenemos otras doctrinas más que han entrado, ¿no es cierto?, y que se han colado dentro del pueblo adventista. ¿Ya? Y eso ya estaba profetizado. Por eso dice: en ese tiempo soplará todo viento de doctrina. Y es interesante porque dice: Satanás, vestido de ángel de luz, engañará, si fuese posible, a los escogidos. ¿Ya? En el libro de Segunda de Corintios, en el capítulo 11, miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Versículo 13 dice: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Qué dice? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pero dice que son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Y no es maravilla, 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Satanás se ha disfrazado con un manto de piedad. Eso es lo que quiere decir aquí el apóstol Pablo. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y eso es importante, hermanos, entender. Que estos obreros fraudulentos, estos falsos apóstoles, trabajan conforme a sus obras. No para engrandecer a Cristo, no para engrandecer el nombre de Dios, no para engrandecer la divinidad de Dios, sino que trabajan para engrandecer su propia persona. Hermanos, nosotros estamos para predicar a Cristo, porque Él es nuestro Salvador.
y Él es el que merece la honra y la gloria. Amén. Porque Él es Dios. Nosotros somos barro, pero hechura de Él. Así que la honra y la gloria siempre tienen que ser para Dios. Amén. Pero estos hombres trabajan, dice acá, cuyo fin será conforme a sus obras. Y mire lo que nos dice acá, Patriarca y Profeta, en la página 377. Y esto es una cita muy importante, hermanos, que me gustaría que pusieran atención. Patriarca y Profeta, página 377. Dice así, hablando un poco sobre la rebelión de Coré. Mire lo que dice. Como Coré y sus compañeros, hoy muchos son, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes, trabajan tan alevosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo, hablando del pueblo de Dios, están dispuestos a tergiversar la verdad. ¿Ya? ¿Para qué trabajan ellos? Piensan, hacen planes y trabajan para su propia exaltación. Dice, a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, aún atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. O sea, lo que ellos sienten, dicen lo mismo de los siervos de Dios que el Señor está utilizando para llevar el mensaje en este tiempo. Ellos son así, porque ellos, como ellos son así, ellos creen que los siervos de Dios que predican el mensaje son así ellos. Sigue diciendo. Dice, a fuerza de reiterar la mentira, y eso contra toda evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad. Mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios, creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. O sea, es tan grande el engaño de estas personas que trabajan para su propia exaltación y que empiezan a poner mal a los ministros de Dios, aquellos que están trabajando y predicando el mensaje de Dios, que piensan que están trabajando para Dios. Pero ese es un engaño. ¿Recuerdan lo que pasó con Coré? Con la rebelión de Coré. Bueno, a esa cita se está refiriendo. ¿Qué hizo Coré? Quiso poner mal a Moisés y a Aarón, porque ellos querían tomar el control. Pero Dios obró. ¿Y qué pasó? Todos conocemos el resultado de lo que pasó con la rebelión de Coré. ¿Dónde terminaron? ¿Dónde quedaron? Dios los destruyó. Porque estaban hablando mal de aquellos que Dios había levantado para que llevasen su obra adelante. Pero estaban engañados ellos. Ellos creían que estaban haciendo bien, pero Satanás los tenía engañados. En Primera de Juan, en el capítulo 4, mire lo que nos dice Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. O sea, aquí el apóstol Juan nos dice, no crean a todo lo que escuchan, no crean a todos los que se dicen ser hermanos, sino que dice, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por él. O sea, el Señor nos dice, probad los espíritus si son de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos probar si ese espíritu que tiene ese hombre que enseña la verdad proviene de Dios? ¿Cómo nosotros podemos probar eso? Y la misma palabra de Dios a nosotros nos muestra cómo podemos, ¿cierto?,
cómo nosotros podemos captar quién es, de qué espíritu viene. Y quiero leer aquí en el libro Mensajes Selectos, en el tomo 2, en la página 112, dice así: habrá sueños falsos y visiones espurias, que tendrán una parte de verdad, pero se alejarán de la fe original. O sea, Satanás siempre mezcla la verdad con el error, ¿no es cierto? Y van a haber visiones, y nosotros lo hemos visto dentro del pueblo, cómo se han levantado visiones de personas que han tenido visiones, pero hablan un poco de la verdad, pero también tienen mentira, ¿ya? Y sigue diciendo ahí. Hace unos años atrás se escuchaba de una mujer que no sé si era colombiana o de dónde Claro, era, que tenía sueños. exactamente, así es. Dice ahí, el Señor ha dado una regla para detectarlos: a la ley Y el testimonio. a la ley y al testimonio. Sigue diciendo, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha parecido. Si empequeñecen la ley de Dios, si no prestan atención a su voluntad, como ha sido revelada en los testimonios de su espíritu, son engañadores. O sea, si desprecian la ley de Dios y desprecian los testimonios, ¿qué pasa? Dice que son engañadores. Pueden aceptar parte de la verdad, pueden aceptar parte de la Biblia, pueden aceptar parte de los testimonios, pero no la aceptan completamente. No aceptan tal cual está escrito el así dice Jehová. Entonces dice acá que son engañadores. Y la única manera que nosotros podemos comprobar es a través de la ley y el testimonio. Ahora, no es solamente lo que ellos hablan, sino lo que ellos hacen también. ¿Ya? Por eso es que es importante también entender y conocer su vida, cómo es su vida. En el libro de Hechos, en el capítulo 5, miren lo que nos dice acá. Este es algo, hermano, que es importante que podamos entender, porque en todo tiempo ha pasado esto. Siempre cuando Dios ha querido levantar un pueblo, siempre ha habido movimientos espurios. En todo tiempo. Lo vimos en el tiempo de 1843, 1842. Dice la sierva de Dios que en ese tiempo estaba el movimiento milerita, ¿no es cierto?, que predicaba la verdad con poder, pero también había otro movimiento que quería contrarrestar la reforma que Dios estaba levantando en ese tiempo. En el tiempo de la reforma, Martín Lutero, cuando Martín Lutero quiso reformarse y quiso reformar a la iglesia de ese tiempo, ¿qué pasó? Vinieron otros que decían ser amigos de Lutero, ¿y qué ocurría? En vez de llevar el sello del cielo, llevaban el sello terrenal, el sello de la carne. ¿Por qué? Porque estos hombres ya hastiados, ¿no es cierto?, ya de lo que Roma había hecho, empezaron a quemar iglesias, empezaron a destruir imágenes, empezaron a hacer cosas que un cristiano no iba a hacer. Y ellos lo empezaron a hacer. Y ese no era el Espíritu de Dios. Pero ellos, según, era una reforma que ellos estaban haciendo. Pero la verdadera reforma era el que la estaba haciendo, era Martín Lutero. ¿Por qué? Porque él llevaba el sello de Dios. Y es como dijo Jesús, no es con espada, Sino con mi espíritu. ni con ejército. No es con espada ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y esa es la manera en la cual nosotros podemos detectar si un movimiento es de Dios y si un movimiento no proviene de Dios. Y eso quiero que leamos ahora en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en el versículo 34, dice así: entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel,
doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Sáquenlo. Quiero hablar con ustedes, dijo Gamaliel. Quiero hablar con los líderes. Saquemos a los apóstoles un rato afuera. Sigue diciendo, 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Mirad por vosotros. Interesante, porque este hombre estaba siendo dirigido por Dios, Gamaliel. Dice, versículo 36, porque antes de estos días se levantó, ¿quién? Teudas. ¿Y qué hizo? Diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, o sea, no eran pocos. Se unieron muchos hombres al movimiento de este hombre, diciendo que era alguien, diciendo que era el Mesías, que lo siguieran. Sigue diciendo, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a la nada. O sea, no quedó en nada. No era el verdadero. Versículo 37. Después de esto, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí mucho pueblo. Aquí ya no dice 400. Aquí dice que llevó mucho pueblo. Sigue diciendo, pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. O sea, hubieron dos movimientos antes del verdadero movimiento que iba a traer Jesús, que era el Mesías, que eran imitaciones al verdadero movimiento que Dios iba a levantar. O sea, dos falsos reavivamientos. Antes que viniera Jesús, hubieron dos falsos reavivamientos. ¿Y qué pasó con esos falsos reavivamientos? Con estos hombres que decían ser algo, murieron, y los que le seguían o los que le obedecían, dice acá, fueron dispersados. Ahora, sigue diciendo el sabio Gamaliel, versículo 38. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, déjenlo. Porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. ¿Como quién? Como la obra de los dos anteriores, Teudas y Judas. Se va a desvanecer, déjenlo. Sigue diciendo, mas si es de Dios, ¿qué dice? No la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Interesante, ¿no? Interesante, porque Jesús vino y Jesús también murió, pero quedaron sus seguidores. Y esos seguidores siguieron anunciando la salvación de Dios. Siguieron anunciando del Mesías. Entonces, Gamaliel le dice, déjenlo, porque si este consejo y esta obra no es de Dios, ¿qué va a pasar? Se va a desvanecer. Pero si no, ¿qué iba a pasar con ellos? Iban a estar luchando contra Dios. ¿Ya? Y por eso, hermanos, tenemos que entender que en todo tiempo, cuando Dios ha querido levantar un pueblo, cuando Dios ha querido que su pueblo sea reformado, siempre Satanás va a imitar lo que Dios quiere hacer. Y eso lo hemos visto hoy en día. Y eso lo hemos visto en este último tiempo.
hombres que se levantan con falsas herejías, con falsas doctrinas, queriendo decir que tienen la verdad. Pero ¿qué es lo que hacen? Únicamente destruyen al pueblo. ¿Qué pasó con el movimiento de este hombre argentino que decía que el Espíritu Santo no era la tercera persona de la divinidad? Terminaron quemando los libros del Espíritu de profecía. En eso acabaron. Y eso está todo en el YouTube y está en los videos ahí. Es visible. ¿Por qué? Porque según lo que nosotros leímos, todo eso se iba a desvanecer. Ahora, el pueblo de Dios, hermanos, va a prevalecer. El pueblo de Dios en este tiempo final va a prevalecer con la verdad que está escrita. Y ese pueblo de Dios va a recibir la lluvia tardía. Y por eso que hoy en día, hermano, hay tanta confusión. Por eso hoy en día hay tanta división. ¿Por qué? Porque Satanás está, ¿no es cierto?, levantando estos movimientos espurios. Que lo único que hacen, ¿no es cierto?, no con el Espíritu Santo, sino que lo hacen con el espíritu carnal, con el antiguo pacto, con el espíritu que tenía, ¿se acuerdan? El hijo de Abraham, Ismael. Porque Ismael persiguió al hijo de la promesa. Así que, hermanos, estamos viviendo en estos tiempos. Estamos viviendo en tiempos de zarandeo. Estamos viviendo en el tiempo donde la sana doctrina ha sido adulterada, donde los engaños de Satanás han aumentado en gran manera, que quieren destruir la confianza del pueblo de Dios en la Biblia y en el espíritu de profecía. Por eso es que la única manera que nosotros podemos detectar el engaño es a través de la Biblia y el espíritu de la profecía. Pero también en el libro Testimonios Selectos, en el tomo 3, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, mas dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Así dijo el Señor Jesús. Dice: los maestros religiosos descritos aquí profesan ser cristianos en forma de piedad y parecen trabajar para el bien de las almas, mientras que en su corazón son avarientos, egoístas, amadores de sus comodidades y siguen los impulsos de su corazón sin consagración. Ahora, hermano, quiero leer una cita en la cual nos muestra el verdadero pueblo de Dios. Y eso está en el libro Primero Escrito, página 55. Primero Escrito, página 55. El verdadero pueblo de Dios y el falso pueblo de Dios. Miren lo que nos dice acá. Los que se levantaron con Jesús elevan su voz hacia Él en el lugar santísimo. ¿Ya? O sea, el pueblo verdadero de Dios va a tener su mente en el lugar santísimo. Y rogaban: Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. O sea, se veían los frutos del Espíritu. Vuelvo a repetir. En ese aliento había luz, poder, mucho amor, gozo y paz. Los frutos del Espíritu. Sigue diciendo: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada. Había otra compañía en esta visión que vio Ellen White.
Había otra compañía ahí. Seguía postrada delante del trono. Imagínense, estaba postrada delante del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. O sea, este también era un pueblo que procuraba llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar la mirada hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Estos también oraban: Padre, danos tu espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella la influencia impía. En ella había luz, igual que el otro, y mucho poder. El otro había poder, pero este hay mucho poder. Pero nada de dulce amor, gozo, ni paz. O sea, no tenían los frutos del Espíritu. Esa era la diferencia. ¿Ya? En cambio, los otros estaban mirando hacia el Santísimo, donde está Jesús. Y en ellos estaban los frutos del Espíritu. Y termino la cita. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. O sea, ese es el fin. Mantenerla ahí, engañadas, para también, ¿no es cierto?, traer a otros a sus filas. En el libro de Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, dirigida a Timoteo, por el apóstol Pablo, en el capítulo 3, miren lo que nos dice. Versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Si terminamos ahí, decimos, es como la radiografía del mundo, ¿no? Podríamos decir, en esos versículos el apóstol Pablo hizo la radiografía del mundo. Pero, versículo siguiente, que tendrán apariencia de piedad. O sea, no está hablando del mundo. Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y qué más dice? A esto se diga. A esto. Interesante, ¿no? Cómo el mundo cristiano y religioso ha llegado a esta condición. Y cómo nosotros, si no nos aferramos al Señor, podemos llegar a esa condición también. Porque solamente Cristo y su palabra es la que nos puede transformar. Y si nosotros dejamos de confiar en lo que una vez confiamos, vamos a estar, ¿no es cierto?, descartando o apostatando de aquello que una vez creímos. Por eso, hermano, es tan importante poder aferrarnos al Cordero, para que así de esa manera podamos estar arraigados en Él, en la roca. ¿Qué dice el libro de Mateo, capítulo 7? Terminando Jesús el sermón de la montaña, Jesús dijo: yo compararé a aquellos que hacen esta palabra a aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Que vino la tempestad, vinieron vientos, vino la tempestad
¿Y qué pasó con la casa? No cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre Cristo, que es la roca. Ellos habían cimentado sobre Cristo, que es la roca. Y es ahí donde nosotros debemos tener nuestro cimiento. ¿Qué pasó con los otros? El que había escuchado esas palabras, pero no las había puesto en práctica. ¿Qué pasó? Vino la tempestad. Se vino abajo. Y se vino todo abajo porque había edificado sobre la arena. Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos, hermanos. ¿En qué estamos edificando nosotros? ¿Estamos edificando sobre la arena? ¿O estamos edificando sobre la roca que es Cristo? Y esa es la pregunta, hermano, que tenemos que hacernos día a día nosotros. ¿Dónde estamos edificando? Porque podemos ser engañados. Porque podemos ser engañadores. No solamente podemos ser engañados, sino que también podemos ser engañadores. Y por eso el Señor nos invita, hermano, a que nos aferremos a esa roca que es Cristo, y a que podamos edificar sobre esa roca día a día, para que así de esa manera, ¿no es cierto?, puedan estar cimentados en la verdad. Joya los testimonios, tomo 2. Página 58. Nuestra única seguridad consiste en conservar los hitos antiguos, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. O sea, los hitos antiguos, que son los pilares que tenemos nosotros como adventistas, es ahí donde nosotros debemos aferrarnos. Esas son verdad presente para nosotros. Y esas son las verdades que debemos predicarle al mundo. Obreros Evangélicos, página 322. No trate nadie de deshacer los cimientos de nuestra fe. Los cimientos que fueron echados al principio de nuestra obra, por oración y estudio de la palabra de Dios y por revelación, sobre estos cimientos hemos estado edificando durante más de 50 años. Los hombres pueden suponer que han encontrado un camino nuevo, que pueden echar un cimiento más fuerte que el que fue echado, pero este es un gran engaño. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. En lo pasado, muchos han emprendido la obra de levantar una nueva fe, de establecer nuevos principios. Pero, ¿cuánto tiempo duró su edificación? No tardó en caer, porque no estaba fundada sobre la roca. O sea, ¿se puede edificar sobre otro cimiento? No se puede, porque el cimiento ya está establecido. Dios nos dejó los testimonios y la Biblia, y nos dejó las verdades a través de los pioneros. Y esas son las verdades que el Señor quiere que nosotros podamos sostenerlas hasta el final. ¿Qué son los antiguos hitos? ¿Qué son los hitos o las doctrinas que dejó la sierva de Dios mientras estuvo, ¿no es cierto?, viva? Y esas son las doctrinas que nosotros debemos tener firmes hasta el final. El acto capital, y esto, hermano, esta cita, primero quiero leer Mateo 24 y después leer esta cita, estamos terminando. Mateo capítulo 24, versículo 24 dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. O sea, estos falsos cristos y estos falsos profetas harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Hermanos, y el engaño final de Satanás va a ser este.
FV 348, iniciales, FV. Esta es una matutina, Fe y Valor. Dice así: el acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por el Cristo. Ese va a ser el engaño final. ¿Ya? La Iglesia ha hecho profesión desde hace mucho tiempo de esperar el advenimiento del Salvador como la consumación de sus esperanzas. Pues bien, el gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que el Hijo de Dios nos da en San Juan en el Apocalipsis. Interesante, ¿eh? Imagínense, hasta eso Dios le permite a Satanás.